Bien, perfecto, listo. Entonces, nuevamente me presento. Buenas noches para todos. Mi nombre es Luz Paola Meneses Trujillo. Soy la coordinadora de desarrollo social de la institución y en el día de hoy, los voy a apoyar en este requisito que ustedes tienen. Algunos lo tienen como requisito como de opción de grado y otros, pues bueno, simplemente asisten porque, digamos, para afianzar o fortalecer algunas competencias básicas. El taller del día de hoy se llama TICS para enfrentar una entrevista, pruebas psicotécnicas. Eh, básicamente, pues por decirles, ahí por favor me confirman si ven. Sí, sí vemos. Perfecto, Sí, bien. Entonces, bueno, ahí les correcto. coloco los que les dije al inicio. Mi cargo, yo soy la coordinadora de desarrollo social y ese es mi correo institucional. Las personas que por favor no tienen en este momento chat y no pueden colocar el nombre sus nombres completos y el número de cédula, entonces por favor me escribe automáticamente a este correo electrónico y me colocan allí la asistencia del día de hoy. Recibo correos hasta que se finalice la conferencia del taller y automáticamente al día siguiente pasaría el listado de asistencia para que ustedes tengan la validez del taller. Listo, entonces, Profe, qué pena. sí señor. Es solo para los que no pueden escribir en el chat, ¿cierto? Sí, solamente los que no pueden escribir al chat, los que no tengan acceso al chat. Ok, gracias. Bien, perfecto, Néstor. Bien, entonces, continuamos entonces. Profe, Bueno, disculpe, antes de que continúe, el chat aparece deshabilitado, no sé si lo puedo habilitar. dame un segundo. No, es que el tema a veces no es que Teams últimamente está molestando. Ya no es la primera vez que me pasa. Yo lo tengo habilitado, pero a veces no me deja permitir. Bueno, no importa. Lo importante es que los que sí tengan acceso al chat, pues vayan adelantando y los que no, pues obviamente me van, dando la información al correo electrónico, ¿vale? Bien, Profe, entonces, ¿me puede volver a mostrar el correo que es que se me desconectó la llamada y no? sí, tranquila, déjame porque me tengo que estar saliendo porque como hay gente que está ingresando, éxitos, amiga. Entonces, tengo esa particularidad, me toca salir de la ventana y regresar bien. Entonces, nuevamente les coloco ahí el correo electrónico, es ldelulomeneses@americana.edu.co. Ese es el correo institucional. Entonces, bueno, dando inicio entonces a nuestro taller, chicos, el día de hoy vamos a bajar unos tips para enfrentar las pruebas psicotécnicas. Sabemos que las pruebas psicotécnicas generan bastante ansiedad y generan bastante estrés a la hora de presentarse. Muchos cometen demasiados errores a la hora de enfrentar las pruebas psicotécnicas. Uno de ellos, y muy usual, es que nos vamos a las líneas de, digamos, a las páginas web, llámese YouTube, Internet, bien, y empezamos a indagar, ¿no? De cómo presentar una prueba psicotécnica, cómo se hace, por ejemplo, cómo contestar, por ejemplo, una muy básica que es el Guardet. Y esto es uno de los errores más grandes que podemos hacer, porque básicamente no hay un secreto o una orden o digamos, que se tenga para enfrentarse a la prueba psicotécnica. Uno de los consejos principales es ir totalmente en calma. Es importante que cada uno de ustedes crea uno en sí mismo, crean en sus competencias, crean en sus habilidades, crean en sus fortalezas, que es lo más importante. Si tenemos dificultades a nivel de las relaciones interpersonales y demás, es muy importante que nosotros trabajemos sobre esas debilidades que tenemos. ¿Por qué? Porque a la hora de enfrentarnos a la prueba psicotécnica allí siempre va a arrojar
digamos, o lo bueno o lo malo que nosotros tenemos, o no digamos lo malo, pero sí lo que haya que fortalecer. Entonces, es sumamente importante que nosotros identifiquemos en esa primera medida cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y al identificar cuáles son nuestras fortalezas, obviamente trabajar para seguir fortaleciéndolas, porque recuerden que somos seres en transformación y todo el tiempo hay que estar actualizándonos. Y dos, cuando identificamos aquellas o cualidades o debilidades que nosotros tenemos, es sumamente importante empezar a trabajar, a asistir a psicoterapia, a asistir a talleres que fortalezcan mis competencias o reconocerlas, porque a veces de pronto no sabemos, y muchas de esas, digamos, debilidades son las que nosotros como reclutadores vemos mucho en ciertos candidatos. Una de las dificultades cuando uno, digamos, hace la entrevista es, por ejemplo, cuando uno le pregunta al candidato, cuénteme cuáles son sus cualidades, entonces, o fortaleza. Entonces, bueno, yo soy responsable, soy proactivo, pero cuando uno quiere analizar propiamente la proactividad de la persona, a veces realmente no es tan cierto, ¿no? Que es tan proactivo. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando nosotros nos enfrentemos a la prueba psicotécnica lo hagamos con la mayor sinceridad posible. ¿Para qué? Para que esto no se vea afectado, porque lo que hace un como reclutador es automáticamente confrontar, ¿cierto? La entrevista personal que uno le hace al candidato con las pruebas psicotécnicas. Normalmente, digamos, en un debido proceso, lo que se hace es que las pruebas psicotécnicas se citan al candidato para que el candidato las realice en primera medida y posterior se hace la entrevista con el jefe inmediato o la entrevista técnica con el gerente, con el psicólogo, en fin. Entonces, ¿por qué se hace primero las psicotécnicas? Para poder corroborar eso que el candidato me va a decir a mí en la entrevista. Y así uno como reclutador o como psicólogo tiene, digamos, una base de quién es el candidato, quién es la persona que tengo al frente y puedo, digamos, manejar y conocer su personalidad, su comportamiento, cómo se relaciona, cómo son sus relaciones interpersonales y a partir de todo ese insumo que me dan las pruebas psicotécnicas, pues puedo dirigir básicamente de manera nutritiva lo que tiene que ver la entrevista propiamente dicha. Bien, entonces en ese orden de ideas, ¿qué son las pruebas psicotécnicas? Pues obviamente las pruebas psicotécnicas o psicométricas o los test psicométricos son pruebas que miden de forma tipificada, objetiva, ciertos aspectos psicológicos de las personas. Bueno, obviamente se aplican principalmente para evaluar rasgos de personalidad. Asimismo, evaluamos actitudes, racionamientos, formas de reaccionar frente a determinadas situaciones. Entonces, hay digamos, dos grandes pruebas, entonces, las que son proyectivas y las que básicamente miden lo que es la inteligencia. Entonces, muchos de ustedes conocen una prueba muy, digamos, que es súper conocida, que es el Quartet. Entonces, por ejemplo, el Quartet es una prueba de personalidad y estas pruebas de personalidad, básicamente lo que nosotros buscamos aquí medir en el candidato o en el individuo es cómo reacciona frente a los estímulos cotidianos. Entonces, cómo se relaciona con su entorno, con los demás, con sí mismo inclusive. Y el test de inteligencia lo que busca es básicamente cotejar la edad cronológica con la edad mental del individuo, es decir, que su edad, su inteligencia es acorde a sus 20, a sus 15, a sus 17, inclusive a sus 5 años. Entonces, básicamente esos son los dos rasgos, digamos, que miden los test psicométricos. Entonces, vamos a una prueba pues muy particular, como les decía ahora, ustedes conocen básicamente dos pruebas psicotécnicas, una que es el 16PF y la otra que es el Quartet. ¿Conocen? ¿Alguno alguna vez se ha enfrentado, por ejemplo, a estas dos pruebas? Sí, señora, muchas veces. Muchas veces. Sí, profe. Perfecto. Bien, bien, el 16PF, esta es la nueva versión, 16PF 5.
Es una prueba que consta aproximadamente de 170 y algo de preguntas, y todas las preguntas van relacionadas básicamente al entorno, en el cómo la persona se relaciona con otros. Este test tiene una particularidad. No hay que estresarse con cómo llegar y cómo voy a hacer el test. No, porque lo primero que tenemos que hacer, y eso es otro tips que ustedes deben tener en cuenta cuando se enfrentan a las pruebas, es estar totalmente tranquilo y escuchar siempre las instrucciones que el aplicador, o en este caso el psicólogo, o la persona que esté a cargo de aplicar la prueba psicotécnica, usted escuche realmente qué es lo que hay que hacer, porque a veces decimos, yo sé cómo sé, la prueba hay que contestar, pero a veces no tenemos en cuenta las opciones. Por ejemplo, el 16PF tiene tres opciones de preguntas, tres opciones de respuestas, y cada respuesta tiene, digamos, A, B y C. Normalmente uno le dice al candidato que como tiene tres opciones de respuesta, busque la más concreta, la que él realmente, digamos, está de acuerdo si es un sí o si un no. Y no irse mucho por el intermedio. ¿Por qué? Porque a veces el intermedio, pues obviamente es muy ambivalente. Solo sí, si usted, dependiendo a la pregunta, obviamente no encuentra o no se identifica con ella. Entonces, uno de los tips más importantes es hacer la prueba con la mayor sinceridad posible. A veces hay preguntas que queremos decir, no, yo soy así y lo voy a colocar así, pero resulta y pasa que este 16PF tiene la particularidad que cambia las preguntas en distintos sentidos. Entonces, lo que te pregunto aquí con otras palabras, te lo está preguntando al final del test con otras preguntas y haciéndolo de manera negativa para que usted conteste de manera positiva. Entonces, es un test que confronta mucho las preguntas y maneja mucho el tiempo, el tema de la sinceridad de la persona. Entonces, es muy importante aquí que nosotros no nos detengamos mucho como analizar la pregunta como tal, si usted dice, ¿me identifico sí o no me identifico con esto? ¿Vale? Por ejemplo, soy una persona que hace muchos amigos, sí, a veces o no. O usted hace amigos o no, tú no puedes decir a veces, no, o sea, sí o no. Hay que ser muy concreto a la hora de realizar y de contestar estas preguntas. Bien, eso en relación al 16PF. Es una prueba larga, aproximadamente tiene como entre 30 y 40 minutos de realización, que desgastan mucho porque es mucha letra. Ya ahora es muy dinámica, anteriormente era una hoja blanca con muchas preguntas, ahora tiene color, tiene círculos y cuestiones que pues obviamente al efecto visual pues no generan tanto cansancio. Bien, la otra prueba que se maneja mucho digamos, en muchos cargos es la prueba de Wharton. Teniendo en cuenta que son pruebas proyectivas, básicamente, obviamente aquí lo que analizamos nosotros es todo ese componente interno de la persona. Entonces miramos si es una persona que tiene muchos niveles de ansiedad, si es una persona que tiene de pronto alguna patología, pues obviamente aquí pues se arroja. Y lo importante de este test es que nosotros debemos ser muy, 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 muy tranquilos, ¿cierto? Porque como es un proyectivo, es como si en algún momento a ustedes, que yo ya prácticamente no se usa, y es que hagan la figura humana. Le pidiera a usted dibujar a una figura humana. Cuando tú hace la figura humana, pues alguien empieza dibujando un niño o una niña. Entonces, partiendo de ahí, si usted dibuja un niño primero, pues le dicen dibuje en otra hoja una niña. Entonces, este test proyectivo, lo que miramos nosotros obviamente son los trazos, la forma en cómo usted dibuja, si tiene una madurez, digamos, a nivel intelectual, si los trazos son rasgados o son continuos, si son muy subrayados o muy sombreados. Entonces, todo realmente tiene un significativo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo,
me voy a YouTube a averiguar cómo se hace una prueba psicotécnica de Guardet, cómo se contesta. A veces la persona que está haciendo el dibujo, pues obviamente es una persona que tiene unas características y no es, digamos, no es tu personalidad. ¿Ok? Bien, entonces este test tiene alguna particularidad. Les voy a mostrar este test aquí, me confirma si lo ven. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, Sí. aquí este test tiene un error. Y el error es el siguiente. Los cuadritos, tú sabes que él tiene 8 campos. Hoy en día hay otro test de Guardet que tiene 16 campos. Tiene estos, digamos, estos que se ven aquí en la pantalla y tienen otros que pues miden más el tema para cargos más militares y cosas así. Entonces, normalmente se usa el básico. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, pues el test tiene unos datos personales, el cual el instructor que les va a hacer la aplicación, pues les dice cómo llenar y cómo diligenciar normalmente este test. Y este test básicamente tiene una particularidad que tiene que usar borrador de nata y lápiz número 2. Entonces, este test, por ejemplo, tiene un error. ¿Y cuál es el error? Que tiene numerados los cuadritos, ¿cierto? En uno hay un punto, hay como una pestaña, unas líneas. Y básicamente lo que le indicamos nosotros al candidato es que debe realizar un estímulo partiendo del que ya está iniciado allí, del que está allí. Debe partir de ese. Muchas veces hacen el dibujo y no tienen en cuenta el estímulo que se les está presentando. No hay un orden específico para dibujar este test, ¿ya? Pero aquí y al final, digamos, para nosotros es muy importante relacionar el dibujo con un título. Es decir, ¿qué significa ese dibujo para usted? Porque usted lo dibujó, ¿ya? Y ahora les explico por qué. Porque hay cuadros que son orgánicos y hay cuadros que son inorgánicos. Entonces, allí hay digamos, algo importante que les voy a explicar ahora. Entonces, después dibujamos preguntas como el qué me gustó más, cuál me gustó menos, cuál fue el más difícil, cuál fue el más fácil. Bien, entonces en ese orden de ideas podemos revisar que en el primer campo, que es donde ustedes ven el puntito, ¿cierto? Hay 4 cuadros que son orgánicos, que es el número 1, el número 2, el 7 y el 8. Estos son campos orgánicos que usualmente debe realizar la persona, pues obviamente dibujos animados o paisajes de la naturaleza, es lo que se pide, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estos básicamente tienen que ver con un componente afectivo y emocional, ¿cierto? Entonces, el primero, por ejemplo, evalúa todo lo que representa el autoconcepto de la persona. El segundo, como pueden ver ustedes, representa toda la afectividad. El séptimo, que es como una media lunita allí, que es como puntuada, representa todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales del individuo, cómo se relaciona él con su entorno. Bien, y el 8, que también hace digamos, representa todo el ámbito laboral, es decir, cómo yo me comporto con las normas, si las respeto, si sigo o no las normas. Entonces allí es sumamente importante, por eso este campo es todo lo que tiene que ver con la efectividad y lo emocional. Entonces allí la gente dibuja, por ejemplo, caras, reloj, por ejemplo, si por ejemplo en la parte 1 me dibuja algo orgánico, por ejemplo, una flor, entonces ahí tienen que ustedes mirar básicamente la creatividad de lo que van a hacer. Recuerden que no es tanto lo que dibujen, sino cómo lo dibujan y en dónde. Como ustedes se dan cuenta, cada recuadro tiene como un sombreado negro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando calificamos el test, pues ya los que apenas van a empezar, el test tiene una plantilla que la colocamos sobre la hoja del test y revisamos
en qué posición él dibujó, si dibujó más hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, o si por lo contrario lo hizo en el centro. Entonces, todo tiene un significado y por eso es muy importante que ustedes simplemente hagan el dibujo. Nosotros no vamos a evaluar que ustedes son artistas, que son los guau del trazo y demás, sino simplemente hacer un dibujo que eso dé alusivo a lo que usted realmente significa. El dibujo, si yo hago, por ejemplo, si empiezo por el cuadro 1, yo obviamente al cuadrito que está arriba vacío le voy a poner 1. ¿Qué es lo importante del test? Este test, lo importante no es si usted lo dibuja en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no importa. A mí lo que me interesa es saber el orden en que usted lo dibuja. Usted puede empezar por el 8, luego por el 5, luego por el 1 y así. Y en la parte de abajo uno va colocando el orden en que va a dibujar. Es decir, me devuelvo nuevamente a la plantilla y yo quiero saber cuál fue el primero que yo dibujé. Es decir, si el primero que yo dibujé fue el 1, pues obviamente en el cuadrito voy a colocar 1. Si el segundo dibujo que hice fue el 8, coloco aquí 8. Y al costado, obviamente las líneas puntuadas, coloco el significado de ese dibujo para mí. ¿Qué significa ese dibujo? ¿Por qué lo dibujé? Si yo, por ejemplo, dibujo un reloj, ¿por qué dibujo un reloj? Si el reloj me implica a mí el tiempo, responsabilidad, puntualidad, entonces ahí tiene que ir, digamos, el título muy de la mano con eso que nosotros estamos dibujando, ese significado. Bien, entonces, en los inorgánicos, ¿cierto? Que son el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Como ustedes se pueden dar cuenta, son básicamente líneas y cuadros, ¿cierto? Entonces, estos básicamente nos indican todo lo que tiene que ver con el racionamiento pragmático, ¿vale? Entonces, normalmente aquí lo que nosotros hacemos son dibujos inanimados, ¿ya? Porque maneja todo lo que tiene que ver con lo racional. Entonces, por ejemplo, miramos entonces el número 3, que tiene 3 líneas ascendentes, y esto básicamente lo que nosotros analizamos del candidato es si el candidato tiene proyección laboral, ¿ya? Cómo es sus crecimientos, si sus objetivos, si sus metas son de ascender o por el contrario son una persona conformista, que se queda allí estable. Entonces también se analiza mucho el trazo, si de pronto esas necesidades de proyección son muy puntuadas y demás. Entonces allí básicamente la gente dibuja edificios, escaleras y ponen personas caminando. Entonces todo eso va a depender de cuál es el significado para ustedes. Entonces, recuerden que en ese campo 3, básicamente lo que nosotros evaluamos son todas las proyecciones y las metas y los objetivos que ustedes tienen a nivel personal y a nivel laboral. Bien, el cuarto, que es un cuadrito oscurito, aquí básicamente este cuadro lo que representa es todas las ansiedades, ¿no? La represión, el manejo de los conflictos, el cómo los manejo o no, cómo los manejo o no. Entonces, aquí es muy importante que tengan en cuenta este cuadrito, porque a veces si lo multiplican mucho, entonces me querría decir a mí que es una persona que tiene ansiedades mayores, no muy altas. Entonces aquí tengan mucho cuidado con este cambio. Igual cuando, por ejemplo, a mí en un momento determinado alguien me hizo como un ajedrez, o sea, me repitió full los cuadros y él me decía juego de damas. Entonces, sí, bueno, ok, pero ¿por qué tanto la ansiedad? Resulta y pasa que esta persona era un campo, digamos, orgánico, es orgánico y me hizo, el título no era relacionado con lo que me dibujó. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le pones a un dibujo orgánico un título inorgánico, pues no va acorde. Entonces, en el momento de la entrevista, resulta y pasa que esta chica estaba pasando por el duelo de la muerte de su padre. Entonces, puede pasar que si estamos enfrentando situaciones emocionales durante el proceso de la entrevista, obviamente esto se va a ver reflejado
en el proceso, en los resultados de las pruebas que se le apliquen al individuo. Entonces aquí hay que, por eso digo, estar como muy tranquilo, y normalmente todas las pruebas que se hacen o lo que se arroja, normalmente nosotros lo que hacemos en la entrevista es indagar sobre eso que encontramos allí, que de pronto no se ve como tan bien, ¿no? Por no decir que es normal o anormal, porque bueno, no hay como un concepto normal de una persona o sí o no, porque lo que para mí puede ser normal para la otra no lo puede ser. Entonces aquí es muy importante que tengan en cuenta eso. Bien. El otro campo es el 5, que tiene una flechita hacia arriba y una atravesada. Este cuadro también maneja todo lo que es la energía vital, o sea, tú, el dinamismo, si eres empático, si eres proactivo. Entonces allí normalmente la gente dibuja cosas también de manera ascendente. En el sexto también representa todo lo que tiene que ver con la lógica, con el razonamiento lógico. Entonces allí las personas hacen computadores, por ejemplo, los que son ingenieros normalmente hacen tarjetas de software, por lo general la gente, sí, dibujan, por lo general dibujan son computadores y demás. Entonces, esto básicamente lo que genera va orientado como al trabajo, ¿no? a la lógica y todo el racionamiento cuantitativo de ustedes. Bien. Y bueno, ya, esto digamos que en su general, recuerden entonces que el campo 1, el campo 2, el campo 7 y el campo 8 son básicamente orgánicos, y allí lo que se le sugiere al individuo, o sea, lo que se debe dibujar realmente o debería la persona dibujar, es todo lo que tiene que ver con dibujos animados y paisajes y naturaleza. Y los otros campos, que son los que tienen líneas rectas y cuadros, pues analiza pues todo el campo, digamos, de racionamiento lógico y laboral. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Perfecto, bien. También se pueden enfrentar con otros test, digamos, bueno, el 16PF es una prueba económica, digamos, es un test que ya hay un software donde uno, digamos, coloca, enumera las preguntas, digamos, un software que me sale un perfil de la persona básico, digamos que, y es económico. Inclusive el Guartec también, por eso es una prueba que digamos que se usa bastante, en ahora mismo en recursos humanos, ¿cierto? Y hay otros test también de inteligencia que en algún momento determinado ustedes pudieron haberse encontrado, y básicamente lo que busca estos test de inteligencia, como el test de dominó o de las figuras, es básicamente buscar una lógica correcta, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando los estímulos que les están presentando son los mismos y si hay que repetirlos o no. Entonces, básicamente hay que encontrarle la lógica digamos, al test. Está el test del dominó, que es muy usual, y el de las figuras que están aquí, de este lado que les estoy mostrando. Por ejemplo, si nosotros hacemos el de las figuras, tengan en cuenta que aquí hay varias figuras, ¿cierto? Entonces van en números, cada cuadrito, por ejemplo, en el primero hay lunas, en el segundo hay triángulos, en el tercero hay estrellas, en el cuarto hay unos círculos. Entonces me dicen cuál sería, ¿cierto? En este caso, el que iría en el número 5. Entonces podemos ver que en las opciones que nos dan líneas que no tienen nada que ver, y mírense que ahí miramos más que por figura, miramos qué particularidad hay aquí. ¿Quién me dice? Secuencias. Secuencias de números, ¿cierto? La cantidad de números. Exacto, cantidad de números. Entonces podríamos decir que en el interrogante iría el número 2, ¿cierto? De lógica. Pero entonces miramos que las formas o las figuras son iguales, ¿cierto? Entonces si miramos la opción B, miramos que la opción B tiene un círculo grande y un círculo pequeño. Entonces si miramos la lógica de las figuras de arriba, todas son iguales. Entonces la B no podría ser. En este caso la C también tiene cuadros y tiene rectángulos.
Y mire que en las figuras de arriba, pues son lunas, son cuadros, son, digamos, figuras completas de ciertas figuras. Y entonces en este caso diríamos que la opción sería la opción A, ¿cierto? Entonces, básicamente esto lo que hay que buscar en los test de lógica que le colocan a uno es básicamente así. Claro que esto tiene un tiempo y no necesariamente porque no llegues al terminar la prueba va a decir que, bueno, eso no tiene una inteligencia o no, pero básicamente lo que nos enseña es, digamos, como eso, la lógica de lo que viene, si son números, si son figuras, entonces hay que estar como muy atento a esta parte. Y por último, mire que tenemos digamos, arriba también figuritas y abajo tenemos el triángulo. Y mire que en la posición que están en la parte de arriba, están como girando hacia ¿cierto? Como las manecillas del reloj. Miren que aquí está en el primer punto. Vamos a ver si puedo ampliar un poquito más esto aquí para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Entonces mira que aquí vamos como en las manecillas del reloj y vamos mirando que aquí está a las 12, por decirlo de alguna forma, aquí está a las 3, a las 6 y a las 9. Entonces en este orden de ideas, si lo miramos hacia el punto del reloj, ¿cuál sería la opción que estaría ubicada en el triángulo? ¿Cuál sería la opción allí? La A. Ok, ¿quién más está de acuerdo allí? ¿Qué es la A? Yo también. Perfecto, sí, es la A. Mire que ahí, como les dije, es la secuencia de las manecillas del reloj. Entonces ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Bien. Disculpe, ¿me puede volver a repetir eso, por favor? Decía que las pruebas de inteligencia básicamente lo que buscan es un orden lógico, ¿cierto? Una secuencia, sea de números o sea de figuras. Y para ello, como lo explicaba en el primer ejemplo, donde están los cuadros, donde hay lunas, hay triángulos, hay estrellas, hay círculos, hay que buscar las formas. Entonces, si lo miramos por una secuencia, hay una secuencia de números, ¿cierto? Entonces, en la secuencia de números, entonces vamos 4, 4, 3, 3. Entonces, ¿cuál vendría? Entonces vendría opción de 2, 2, ¿cierto? Pero aquí, digamos que la primera opción sería 2. Pero si miramos las opciones de la A, B y C, y la D, inclusive la D obviamente se descarta automáticamente porque estamos viendo son figuras, y aquí digamos que son líneas y no tiene nada que ver. Pero si nos vamos a la A y la B y la C, nos estamos dando cuenta que sí hay unas figuras, pero hay figuras de tamaño. Por ejemplo, la B tiene un círculo grande y un círculo pequeño, pero en los estímulos de la parte de arriba me están mostrando que todas las figuras son del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, la opción B y la opción C no son las correctas porque tienen formas y tamaños distintos. En cambio, la A sí, porque la A tiene dos cruces y son del mismo tamaño. En el siguiente recuadro, donde miramos que en la primera tenemos un cuadrito como en el punto 12, si nos fijamos o nos vamos a las manecillas del reloj, vemos que el cuadrito está en el número 12, por decirte de alguna forma, y vamos mirando en el segundo estímulo, ya está en la parte de abajo, entonces es decir que está a 90 grados en las manecillas del reloj. Entonces podemos decir aquí que este obviamente es el 12, este es el 3, el 6 y el 9, ¿cierto? Y entonces en el triángulo, en la parte de abajo, nos dicen buscar cuál es ese interrogante, cuál sería ese cuarto triángulo que iría allí. Y miremos que si seguimos la misma lógica que está en la parte de arriba, también va en las manecillas del reloj, ¿cierto? Miramos que todos están hacia una punta a la derecha, una punta hacia abajo, otra a la izquierda. Y entonces en esta opción podríamos mirar que la opción que más se asemeja a la es la A. ¿Por qué? Porque va con la punta hacia arriba. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hay que mirar es la lógica. Por ejemplo, Profe, si vamos... ¿y en el dominó? ¿Y en el dominó? Bueno, vamos al dominó. Si vamos a mirar al dominó, vamos a buscar vamos básicamente a mirar la D. En la D te da una secuencia de 1, 2, 6, 1, 2, 6. ¿Cuál sería la que vendría ahí?
1. Vendría 1, ¿cierto? Y si te ponen otra, ¿cuál sería entonces la siguiente? 2. 2. Pero mira que ahí la que le seguiría sería 4. La secuencia 1, 2, 1, 2, 3, ya vendría otra vez 4. ¿Ya? Aquí esta es una prueba más, digamos, un poco más compleja. Pero digamos que básicamente lo que hay que hacer es buscar la lógica. La lógica. Pero la A es súper facilísima. Si arriba te pregunta que son 3, ¿cuál Profe, sería ¿y la por que qué otra vez 4? de 2, 4? Porque ya vendría 4, 5. Para seguir lógica de números. No, porque está 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se repite. Sí, pero más adelante, esto es básicamente el ejemplo, efectivamente viene 1, ¿cierto? Pero más adelante en la prueba, si alguno la llega a terminar, es más compleja, si se vienen saltando para usar pares. ¿Ya? Okay. Listo. Y la primera, la seña. Vendría siendo 4, 2. Ahí mismo está la misma. Entonces, no hay que, digamos, como estresarse con este tema de las pruebas psicotécnicas, porque digamos que lo que uno más le recomienda a todos los estudiantes que van para práctica o que van a hacer un proceso de entrevista es irlo totalmente cansado, dormir bien, no tomar el día anterior, ni irse de rumba, ya, porque obviamente si tú te acuestas tarde, obviamente las pruebas desgastan mucho, desgasta uno mucho a nivel mental, y más si de pronto le ponen un 16 PF que es largo y que tienes que leer, pues un momento determinado tú tienes opción de ir al baño, claro. Pero entonces ahí hay que mirar que sí es muy importante que usted vaya muy tranquilo, muy relajado. Chicos, por favor, digamos esto sí como un consejo grandísimo, es importante que ustedes se autoevalúen, se hagan un examen propiamente y diga, bueno, qué son las cosas que yo tengo que fortalecer, porque cada quien tenemos ciertos caracteres, ciertos rasgos de personalidad, o que somos demasiado perfeccionistas, de pronto no damos como el brazo a torcer en ciertas cosas, no somos muy flexibles. Entonces, eso de alguna manera, el que yo sea muy perfeccionista y me esmere porque todas las cosas me salgan bien y demás, esto me lleva a mí a unos niveles de estrés bastante altos. De pronto no soy capaz de organizar el tiempo, ¿cierto? Entonces siempre me coge tarde para hacer las cosas. Todo esto es muy importante que ustedes los tengan en cuenta, porque eso básicamente se refleja mucho en las pruebas. Cuando usted, por ejemplo, es una persona que le dice, mire, esto se tiene que hacer así, de esta forma, y usted termina haciéndolo de otra manera y el resultado no es el mismo. Entonces, ahí decimos que la persona no sigue reglas, ya, que de pronto no acepta un comentario, que a veces un amigo nos puede decir, ay, mira, Paola, es que tú debes cambiar tal cosa. Y nosotros decimos, pero ¿por qué si yo soy así? ¿Cierto? Entonces, a veces también tenemos que como que analizarnos a sí mismos y decir, bueno, esto que realmente me está generando un malestar, sea en el trabajo, sea a nivel de familia, sea a nivel de pareja, ¿qué me está pasando? Entonces, a ese es el que me está pasando, es también analizar y poder identificar eso que me está afectando, que no me está permitiendo relacionarme con el otro, cómo lo trabajo. Entonces, recordarles a ustedes que desde Bienestar nosotros les ofrecemos a ustedes las asesorías psicológicas gratis. Usted puede acercarse aquí, nosotros inclusive le podemos aplicar un test y decirle, miren, yo normalmente cuando los estudiantes vienen aquí a los procesos que yo manejo de entrevistas, hacemos el ejercicio y le decimos, mire, es que analizando, tú tienes problemas como con esto. Es verdad, entonces empiezo a indagar, no, sí, señor, es que de verdad yo no me relaciono bien con mi familia, emocionalmente me siento solo. Entonces, toda esa particularidad, digamos, esas cositas van alimentando, para bien o para mal, ¿cierto? No podemos decir que las experiencias negativas pues sean negativas del todo, porque las experiencias a veces negativas pues nos hacen darnos cuenta de en qué estamos fallando y buscar la mejora. El tema es que si sabemos que estamos fallando en algo y no buscamos la ayuda para mejorar eso, pues bueno, ahí sería el problema.
teniendo en cuenta que obviamente no somos seres perfectos, somos seres que tenemos que ir, digamos, transformándonos día a día y buscar siempre, digamos, como toda esa necesidad de apoyarnos unos a otros, ¿ya? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Si alguno tiene alguna pregunta adicional. Bueno, algo que se me olvidaba comentarles también es que a veces las pruebas pueden ser personales, o sea que tú tienes que dirigirte al sitio, o a veces te las entregan online. Te las entregan online y tú tienes que hacerlas face to face y te dan un tiempo específico para hacerlas y enviarlas. Normalmente cuando la empresa se toma la tarea de mandarlas por correo, son pues digamos ya grandes empresas multinacionales que hacen las entrevistas así, de las pruebas psicotécnicas. Primero te mandan las pruebas, tú las aplicas y dependiendo de cómo vaya en el proceso te mandan una o te mandan otra y luego sí te citan a la entrevista personal, ¿ya? Para corroborar, conocerte y mirar si eso que tú escribiste allí, ¿cierto? Hace parte de todo lo que verdaderamente eres tú como persona. Entonces, aquí lo más importante, chicos, es que ustedes vayan súper tranquilos a las pruebas psicotécnicas, no se deben llenar de sesgos, de no consulten, qué debo dibujar, si un pato, si un reloj, o sea, no se enfrasquen en eso. Simplemente llegue a la entrevista lo más con la disposición súper, y lo otro es contestar con la mayor sinceridad. Recuerden que cae más rápido un mentiroso que un cojo. Entonces, aquí normalmente nosotros en las entrevistas miramos cuando una persona miente y o no es honesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, la honestidad es muy importante y la sinceridad a la hora de ustedes realizar y contestar todas las preguntas. Entonces, no siendo más, si no hay alguna pregunta. Yo tengo una preguntita, pero es aparte del tema, solo una curiosidad. Porque siempre que uno va en la entrevista, o bueno, le exigen un trabajo a uno recién graduado, le exigen experiencia de años, 2 años, sabiendo que, o sea, apenas uno está empezando. Sí, total. Bueno, y eso es dependiendo la empresa, ¿ya? A veces recuerden que ustedes, por más que no tengan la experiencia, pueden buscar experiencia no formal, ¿cierto? Relacionada, por ejemplo, las prácticas que ustedes realizan, ustedes pueden buscar el certificado. Ya eso es muy importante que lo tengan en cuenta, los que salen los ciclos técnicos y tecnólogos, inclusive los profesionales que hacen las prácticas, ustedes deben pedirle a la empresa donde ustedes realizan ese proceso de prácticas que les entreguen un certificado, porque eso cuenta como una experiencia laboral. Y bueno, realmente si tú te postulas a una experiencia de 2, 3 años, es un riesgo, ¿no? Porque puede que yo no tenga la experiencia, pero sea más habilidoso que una persona que tenga 2, 3 años de experiencia en ese cargo. Entonces ahí va a jugar también mucho, digamos, es la actitud del candidato. Ok, profe, muchas gracias. Solo una inquietud. Vale, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya sabe que me pueden encontrar aquí en la sede Cosmos Barranquilla, y la oficina mía está en Bienestar Institucional. Normalmente yo hago asesorías los martes en la tarde de 2 a 6 y los jueves de 2 a 6 también. Pronto vamos a tener un portal de bienestar donde el estudiante puede ingresar. Esperemos que ya para el próximo semestre estén, no importa que ustedes hayan egresado o estén, si hayan egresado, pero aquí de pronto durante el ciclo profesional que ya egresan, ustedes como estudiante egresado también pueden acceder a ese portafolio de servicios para nosotros brindarle, digamos, el apoyo a los test. De pronto alguno dirá, bueno, yo he presentado una cantidad de pruebas psicotécnicas, he ido a entrevistas, pero nunca paso. Entonces también habría que indagar o cuál sería el error que estás cometiendo. Casualmente, o sea, bueno, yo tengo una particularidad cuando hago los procesos de selección, y es que cuando el candidato no pasa, yo normalmente le digo cuál fue la debilidad que se le encontró. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esa persona pueda trabajar esa debilidad y fortalecerla. Una de las cosas que estamos viendo mucho en los jóvenes hoy es que muchos
tienen problemas de redacción, que es una cosa súper básica, y el tema del manejo de los temas ofimáticos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno les pide, por favor, hágame una carta de presentación, ¿cierto? Cómo usted mandaría un correo, cuál sería el encabezado y demás, o le pide uno, por ejemplo, lo básico de Excel, hágame una tabla, un listado, ordénemelos por nombres, por fechas, por apellidos, ¿cierto? Haga columnas, haga tabla dinámica, que digamos que es lo más básico de Excel, y a veces las personas no saben. Inclusive, si yo le digo, búsqueme en Excel tal, el control B, ¿ya? Entonces, son cositas allí que ustedes tienen que ir, digamos, dándole bien, machucar eso todo el tiempo, y la ortografía, que también es sumamente importante. Entonces, ahí de pronto muchos candidatos se quedan porque no tienen las competencias en Excel o en ofimática básicamente, y en redacción. Entonces son cosas que ustedes deben trabajar bastante. Bien, entonces no siendo más, gracias por asistir a este espacio. Quiero comentarles de pronto a las personas que ya están en este taller como requisito de grado. El taller, cuando yo mando el listado, a ustedes les va a llegar un correo por parte de egresados, ¿cierto? De la bolsa de empleo. A los que están, ustedes deben hacer como unos requisitos que deben cumplir, entre esos montar la hoja de vida al servicio público de empleo de la institución, de la bolsa de empleo de la Americana. Entonces, cuando ustedes cumplan todo eso, pues ahí al final les van a dar, digamos, como digamos, la respuesta al taller. Entonces, yo creería que... Discúlpeme, una cosa, yo estaba con el SENA, tenía la bolsa de empleo, el servicio de empleo, la agencia, exactamente, pero vi que me cambió directamente para la Americana. Sí, eso no, porque lo que pasa es que es un servicio, ¿ya? Nosotros tenemos, digamos, bueno, hay mucha gente que está ubicada en la bolsa pública de empleo. La diferencia es que nosotros tenemos la opción, por ejemplo, cuando usted haga hoy que hizo este taller, a usted le va a aparecer en la formación de su hoja de vida que usted asistió a este taller y que lo recibió de la Universidad Americana. Ya, por eso te llega un correo. Pero eso no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, mi hoja de vida, digo que todas, pero es una sola, realmente tú ingresas y es una sola. La diferencia es que tú puedes entrar para revisar las vacantes que tenga la institución. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bien, voy a dejar de compartir aquí. Bien, entonces, no siendo más, muchas gracias. Les recuerdo, por favor, entonces hasta las 7:15 recibo los correos. A los que no tengan el chat, por favor, me mandan el nombre completo y me mandan el número de cédula, que es sumamente importante. Bien. Muchas gracias, Entonces, profesora. bueno, no siendo más, muchísimas gracias por participar, que tengan una excelente noche, que descansen y Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, profe. Para servirles.